Buenas, hoy les traigo la conferencia 20, titulada La vida sexual de los seres humanos. Una aclaración inicial: la obra principal que trata sobre este tema es, sin lugar a dudas, Tres ensayos de teoría sexual del año 1905, obra que Freud, por supuesto, fue haciendo modificaciones, agregados, a lo largo de 20 años posterior a su primera publicación. Sin embargo, en esta conferencia, que es del año 1916-1917, y que lo podemos encontrar en el tomo 16 de Morortu, en esta conferencia vamos a encontrar algunas ideas fundamentales que Freud plantea en Tres ensayos. Si prestamos atención en el título de esta conferencia, La vida sexual de los seres humanos, una interpretación que podemos hacer casi de forma inmediata es que la vida sexual de los seres humanos es distinta a la vida sexual de los animales. Freud tiene una intención clara acá, es plantear que justamente la conducta de los seres humanos, la vida sexual de los seres humanos, no está guiada por los instintos como sí sucede en los animales, ¿no? La vida sexual de los seres humanos está guiada en todo caso por la pulsión, un concepto clave, ¿sí?, creado por el psicoanálisis para dar cuenta justamente de la particularidad de la sexualidad de los seres humanos, ¿no? Y toda esta concepción de sexualidad que plantea el psicoanálisis, siempre hay que tenerlo en cuenta esto, Freud lo va construyendo a partir de lo que observa en la clínica psicoanalítica. Esto es clave. Entonces, el comportamiento humano guiado por la pulsión. En este texto habla puntualmente de la libido como esa fuerza que se exterioriza la pulsión. La pulsión sexual, la pulsión, en términos generales, tiene una fuente, tiene una meta, tiene un objeto, ¿sí? Son elementos de la pulsión. Quizás lo fundamental para entender acá es que el objeto con el cual la pulsión, esa energía que guía el comportamiento, se satisface, es lo más lábil. Es decir, es contingente. No tiene un objeto fijo como sí sucede con el instinto. El animal sabe, digamos, por una fuerza instintiva, cuándo tiene que reproducirse, sabe a dónde ir, con quién, etc., ¿no? Es claro, en los seres humanos esto no sucede. Bien, entonces, en esta conferencia, Freud en principio intenta como poner sobre la mesa las ideas que tienen en su tiempo sobre lo sexual, ¿sí? Podríamos enumerarlo porque ahí lo plantean. Número uno dice: lo sexual estaría relacionado a lo indecoroso, estaría relacionado a lo privado, es decir, a lo íntimo, aquello que se mantiene en secreto. Lo sexual estaría relacionado a la diferencia entre los sexos, es decir, pene, vagina. La sexualidad estaría relacionada con la reproducción, ¿no? Estaría relacionado con el acto sexual, ¿no? Freud dice: todas estas concepciones, estas ideas, estas representaciones que imperaban en su época y que hoy día todavía persisten en gran medida, no es que sean incorrectas, por supuesto, pero son insuficientes. ¿Insuficientes para quién? Fundamentalmente para la ciencia, ¿no? Porque deja por fuera toda una serie de prácticas sexuales que no estarían dentro de este grupo, ¿no? Como por ejemplo sucede con las perversiones sexuales. Entonces, Freud empieza ahí como en un segundo punto hablando ya sobre las perversiones sexuales. Y para poder ordenarnos un poco, dice él en su exposición, vamos a dividir como en dos grupos, ¿no? En un grupo estarían los perversos o las prácticas sexuales perversas donde se ha mudado el objeto sexual. Esta frase, se ha mudado el objeto sexual, para que podamos entender, nos refiere a que la vagina ha sido sustituida por otra cosa, ¿sí? Sustituida por una parte del cuerpo, sustituida por la boca o el ano de un compañero, en el caso de los homosexuales, sustituida, por ejemplo, por el pecho de la mujer, por los pies o por una trenza, sustituida, por ejemplo, por un zapato, por una ropa interior, ¿sí? Ahí estaríamos eh, ubicando a los fetichistas, ¿no? Incluso sustituyen la vagina, en un grupo de perversos, encuentran la satisfacción de sus pulsiones sexuales en personas muertas, ¿no? Entonces, lo fundamental es esto, entender. Existen entonces unas prácticas sexuales perversas, dice Freud, que sustituyen a la vagina por todo lo que les había mencionado. Quiero hacer una aclaración antes de seguir.
Freud ubica a los homosexuales en esta categoría, en este grupo, porque de alguna manera dice que han borrado de su programa la diferencia entre los sexos. Es decir, a la hora de tener relaciones sexuales no buscan una persona que tenga un sexo diferente al suyo, sino que se satisfacen o se excitan con personas de su mismo sexo, ¿no? Entonces, como decía, la vagina es sustituida por una parte del cuerpo, boca o ano. Incluso Freud dice de que en casos extremos, el sexo contrario le generan repugnancia. Por supuesto que la homosexual no es una perversión, pero en este sentido, en que no están, en todo caso, al servicio de la reproducción. Resignaron a los genitales como objeto sexual, ¿sí? Los sustituyeron por otra cosa. Entonces, repito, además de los homosexuales, están aquellas personas que sustituyen los genitales por una parte del cuerpo de su compañera. Por ejemplo, pie, pecho, trenza. Aquellos que no le interesa ni siquiera una parte del cuerpo, le interesa o el zapato que usa o la ropa interior, ¿no? En eso, ahí encuentra, en esa indumentaria encuentra el goce, el placer sexual, ¿no? Bien, entonces, en este grupo estaría entonces los que se han mudado el objeto sexual. Un objeto sexual, podríamos decir, contrario al sexo de la persona. En el otro grupo de perversos encontraríamos a aquellos que se ha alterado la meta sexual, ¿no? La meta sexual sería la reproducción, de alguna manera, de la sexualidad en el sentido común, ¿no? Freud dice, no, existe toda una serie de, a ver, no es que esté mal, pero digo, pero ojo, existe toda una serie de individuos que se satisfacen sexualmente y no tienen la intención de, como meta sexual, la reproducción, por ejemplo, sino que más bien han establecido como meta de los deseos sexuales lo que normalmente es solo una previa o una cuestión preliminar o preparatoria para el acto sexual, ¿no? Por ejemplo, antes de tener relaciones sexuales con nuestras parejas, puede ser, bueno, que miramos, tocamos, nos miran, si hay toda una cuestión preparatoria, preliminar al acto sexual, ¿no? Habitualmente podríamos pensar. Entonces Freud ahí dice, ubica entonces dentro de este grupo a los voyeristas, ¿no? Personas que se satisfacen sexualmente mirando, necesitan ver cuando los otros tienen relaciones sexuales, necesitan espiar, ahí encuentran el placer, en eso que habitualmente uno lo tiene como previa, ¿no? También estaría dentro de este grupo los exhibicionistas, personas que se satisfacen sexualmente exhibiendo sus partes íntimas, dice Freud, con la esperanza de que el otro también le devuelva lo mismo. Una aclaración antes de seguir. Freud no está haciendo un análisis ético sobre estas cuestiones. Lo que está planteando justamente es la vida sexual de los seres humanos, ¿no? Y si recordamos el concepto de pulsión, el objeto, es decir, con el cual se satisface la pulsión, es lo más lábil, es contingente, es muy variado. Entonces, eh, a ese rango hay que elevar la sexualidad humana, ¿no? Por eso tenemos los voyeristas, los exhibicionistas, los sádicos también, ¿sí? Personas que se satisfacen golpeando a su objeto amado, ¿no? Los masoquistas, que se satisfacen siendo golpeados por el sádico de alguna manera, por eso se juntan los dos, y esto puede ser bastante peligroso en algunas ocasiones. Es decir, si bien hay una gran distancia con las prácticas sexuales del hombre normal, digamos, Freud dice que estos perversos también realizan toda una serie de rodeos, a veces bastante penosos, para poder alcanzar la satisfacción de sus deseos sexuales. Una última aclaración que Freud plantea en este texto, que me parece interesante también decirlo, es que dentro de estos dos grupos existen de dos tipos, dice Freud. Algunos que encuentran la satisfacción en la fantasía, ¿sí? Imaginándose, y otros que precisan del objeto, o sea, ir a la realidad y encontrarse con ese objeto para poder lograr la satisfacción, ¿no? Entonces, Freud acá se hace como la pregunta, y fíjense la actitud de él también, como con mucha intención de poder criticar a la ciencia actual. Dice, ¿qué actitud debemos tomar o qué actitud tomamos frente a estas inusuales formas de satisfacción sexual? ¿No? Y él dice,
Si no las comprendemos, ni podemos reunirlas con la sexualidad normal, tampoco comprenderemos esta última. Esto lo dice en la página 280. Freud, la actitud que está tomando es esto. A ver, vamos a intentar comprender estas prácticas inusuales y vamos a ver qué relación tiene con las prácticas que consideramos lo normal, porque es la única forma en que vamos a poder entender a las prácticas sexuales normales, ¿no? Entonces ahí, de forma explícita, quiere romper ya con esa distancia que existe o que socialmente se impuso entre la sexualidad perversa y la sexualidad normal, ¿sí? ¿Cómo Freud rompe esa distancia? ¿Cómo lo hace? Con la experiencia clínica. Con la experiencia clínica, lo que sucede en la clínica, lo que escucha en los síntomas, lo que ve en los síntomas de sus pacientes. Es preciso, dice él en esta conferencia, recuperar eh, la definición de síntoma, o dicho de otra manera, ¿qué es el síntoma para el psicoanálisis? Entonces, el síntoma para el psicoanálisis es una satisfacción sexual sustitutiva, ¿no? Satisfacción sexual al modo de los perversos, ¿no? Recordemos, ¿cómo lograban la satisfacción los perversos? En un grupo habían sustituido la vagina por una parte del cuerpo, por una trenza, por una ropa interior, etc., incluso por un cuerpo muerto, ¿no? Esa es una forma de satisfacer la pulsión sexual de los perversos. La otra forma era aquellas satisfacciones que se ha mudado la meta sexual, es decir, se ha alterado la meta sexual, perdón, es decir, se han quedado en la previa, en ver, en exhibirse, en pegar, en ser pegado, ¿no? Entonces, esa forma de satisfacción sexual es la que se encuentra en los síntomas neuróticos, ¿no? Freud interpreta en los síntomas de sus pacientes, en ese sentido, una satisfacción sexual sustitutiva, pero esa satisfacción sexual es al modo de los perversos, ¿no? Bien, avancemos entonces un poquito. Freud dice, en ningún neurótico faltan mociones homosexuales. Lo que está diciendo acá es de que un buen número de síntomas neuróticos expresan esa inversión. Es decir, en el síntoma que aquejaba al paciente, cuando Freud interpretaba, encontraba que ahí había una satisfacción de deseo homosexual, por ejemplo. De hecho, también en esta conferencia menciona a la paranoia. La paranoia ya como un tipo de psicosis, ¿no? Ya no sería una neurosis, sería una psicosis, bueno, donde dice que justamente eh, es producto de alguna manera de la paranoia, así hablando mal y pronto y de forma muy rápida, como un intento de defenderse de esas mociones homosexuales hiperintensas. De hecho, Freud citando a Jung, a Carl Jung, dice que todos peleamos con los mismos demonios, pero bueno, cada quien se enfrenta de diferente manera, digamos. Un neurótico, por ejemplo, puede reprimir esa emoción de deseo homosexual, el psicótico proyectarlo afuera, ¿no? Y eso retorna como delirios, como alucinaciones. Es decir, encontramos una pelea frente a la misma emoción, pero el recurso defensivo es otro. Bien, ¿qué sucede en la neurosis histérica? En la histeria, o el histérico o la histérica, hace sus síntomas en los sistemas de órganos afectando sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? El síntoma neurótico se produce en, por ejemplo, en el órgano o en los sentidos de la visión y se afecta la visión, ¿sí? En los tiempos de Freud era muy común, por ejemplo, que algunas personas quedaban ciegas total o parcialmente, es decir, no podían ver. Se hacía un análisis neurológico, no se encontraba ninguna alteración a nivel orgánico, entonces, bueno, desde Freud se empieza a plantear de que se trataría de una afección, ¿no? Se afecta las funciones de la visión, pero su causa es psicogénica, ¿no? Psicológica. Entonces, pensemos entonces en ese síntoma, ese síntoma neurótico histérico, esta persona que no puede ver. Freud lo que encuentra al interpretar estos síntomas, la satisfacción de algunas mociones perversas que sustituyen a los genitales por otros órganos del cuerpo, en este caso por los ojos, por la visión, ¿no? Entonces, son los ojos, podríamos pensar estos ojos que no pueden ver, son el sustituto de los genitales, ¿no? Por esto Freud, o sea, desde la histeria, Freud empieza a plantear
o llevó a reconocerle a los órganos del cuerpo, además de sus funciones biológicas, por ejemplo el de ver, un papel erógeno. Es decir, existe, le da un papel erógeno a los órganos del cuerpo. ¿Sí? Es decir, entonces en la histeria hay una alteración funcional en una parte del cuerpo, y en él hay una satisfacción de una emoción sexual perversa, ¿no? Perversa porque ha sustituido los genitales por otra parte del cuerpo en este caso. No sé si me he explicado bien. Bien, en el caso de la neurosis obsesiva, Freud dice también en esta conferencia que los síntomas, detrás de cada neurosis obsesiva, podríamos plantear, encuentra mociones sádicas, hiperintensas. ¿Sí? Ahí vendría a ser como las prácticas sexuales que ubicamos en el grupo 2, donde el sádico se satisface golpeando, ¿no? Se queda como en esa previa. No le interesa el acto sexual, la unión de los genitales en todo caso, no quiere decir que no lo haya, pero el placer estaría en golpear. Entonces, detrás de estos síntomas neuróticos obsesivos, Freud encontraba de alguna manera la satisfacción de algunas emociones sádicas. Entonces, ¿por qué dediqué el tiempo a hablar sobre, bueno, esto de las emociones homosexuales que están en todo sujeto, que dice Freud, en la histeria, que encuentra en esa afección de órgano la satisfacción de algún deseo, de alguna emoción perversa, ¿no? Donde sustituye los genitales por una parte del cuerpo, en la neurosis obsesiva, que dice que detrás de cada síntoma, como que al interpretar los síntomas encuentra algunas emociones sádicas, voyeristas, ¿no? Porque justamente, nuevamente, la clínica Freud le demuestra que no hay mucha distancia entre las perversiones sexuales, y los síntomas neuróticos. Entonces tenemos por un lado a las perversiones y por otro lado a los síntomas neuróticos. Freud dice, en las perversiones, o sea, las prácticas sexuales perversas, se lo ve de manera evidente, ¿no? El exhibicionista, por ejemplo, exhibe sus partes íntimas, y habíamos dicho con la esperanza de que el otro también le devuelva lo mismo, etc. Ahí encuentra el placer. Es evidente. Pero sin embargo, en la histeria, dice Freud, o en los síntomas neuróticos, hay que hacer todo un rodeo para dar cuenta de ello. O sea, hay que hacer toda una interpretación de los síntomas para poder decir, acá hay mociones sexuales perversas. Es decir, satisfacción sexual sustitutiva al modo de los perversos, ¿no? Otra diferencia, en los perversos lo atribuimos de modo consciente, que encuentra satisfacción de esa manera, ¿no? Exhibiendo, golpeando, ser golpeado, etc. En cambio, en los histéricos hay que atribuir todas esas emociones sexuales perversas a lo inconsciente, ¿sí? Entonces, Freud establece un vínculo entre la sexualidad normal, digamos, las neurosis y las perversiones. En la conferencia 19, Freud dice que uno puede enfermar por la frustración de la satisfacción sexual normal, ¿no? Supongamos, uno tiene un deseo hiperintenso que busca descargarse, sin embargo, la realidad no me permite. Es decir, se presenta una frustración. En la conferencia 22 dice que a raíz de la frustración de la necesidad, ¿sí?, se lanza por caminos anormales. Es decir, ese deseo sexual hiperintenso que buscaba la satisfacción en la realidad no logra encontrar, supongamos, el objeto con el cual va a lograr la satisfacción. Entonces hay una frustración, luego esa emoción o ese deseo va a seguir un camino anormal, ¿no? En la conferencia, incluso 23, Freud habla que retorna a puntos de fijación, a viejos modos de satisfacción de la libido. Pero bien, volviendo a las perversiones, algunas perversiones son activadas por la frustración del deseo sexual, ¿no? Normal, pero en otras las inclinaciones a la perversión son independientes a la frustración. Es decir, son el modo normal de la vida sexual de ese individuo. ¿Sí? Entonces, Freud dice, como conclusión, de alguna manera, tuvo que haber existido de forma latente. Es decir, si alguien, en principio, se vuelve perverso porque su deseo ha encontrado un freno en la realidad, se ha frustrado, entonces emprendió un camino hacia atrás, a viejos modos de satisfacción. En cambio, otras personas
estas prácticas anormales, de alguna manera, es su vida sexual normal del día a día, entonces quiere decir de que esto tuvo que haber existido, al menos de forma latente, ¿no? Y esto es lo que a Freud le permite empezar a mirar la infancia. ¿Se entiende? Entonces, tuvo que considerar inevitablemente la vida sexual del niño. Esta es la segunda novedad que Freud plantea en esta conferencia. La primera novedad era lo que habíamos hablado al principio, el papel que cumple la perversión sexual en las neurosis. ¿Sí? La primera novedad sería eso, en cada síntoma encontraba Freud alguna satisfacción de emociones perversas, ¿no? La segunda novedad es que tuvo que empezar a mirar la vida sexual infantil, inevitablemente, ¿no? Porque al parecer estas prácticas sexuales perversas ya estaban desde el inicio. Nuevamente, todo esto debido a que el análisis de los síntomas, los recuerdos y las ocurrencias que tenían sus pacientes, reconducían los primeros años de la infancia. Como resultado, podríamos decir que todas las inclinaciones perversas arraigan en la infancia, ¿no? Esto es lo que Freud empieza a ver. Todas las inclinaciones perversas arraigan en la infancia. De hecho, Freud dice en la página 284, en suma, la sexualidad perversa no es otra cosa que la sexualidad infantil aumentada y descompuesta en sus mociones singulares, ¿no? Esto que consideramos entonces, ahora desde adulto, como perversiones sexuales, no es otra cosa que la sexualidad infantil, ¿no? Solo que la sexualidad perversa, por supuesto, que está aumentada y descompuesta en sus mociones singulares. Es decir, podríamos decirlo así, el exhibicionista es exhibicionista, ¿no? Quedó fijado en esa pulsión parcial, podríamos decir, que ya estaba en la infancia, ¿no? Pero al modo infantil, pero ya estaba en la infancia. Esto es lo que dice Freud. Entonces, imagínense ustedes toda la resistencia que encontró Freud acá. Dice, en principio, dice, ustedes pueden impugnarlo todo, que en la infancia no hay sexualidad, ¿sí? Pueden cuestionar la rigurosidad de las observaciones, ¿no? Que falta fundamentación para decir que hay una disposición perversa, polimorfa en la infancia, ¿no? Y que eso está relacionado con las perversiones sexuales del adulto. Entonces pueden surgir toda una serie de objeciones, y dice Freud en esta conferencia, lo que pasa es que ustedes confunden la sexualidad con la reproducción, ¿no? Y como tal, entonces, la sexualidad aparecería en la pubertad. Esto es lo que Freud también viene a plantear. Fíjense que al principio decía, él inició la conferencia preguntando ¿qué entendemos por lo sexual? Y las primeras ideas que, por ejemplo, salieron estaría ligada a la reproducción. Entonces nace en la pubertad. No dice que eso está mal, pero dice, ustedes reducen, de alguna manera, o confunden sexualidad con reproducción. Bueno, entonces, recapitulando hasta acá. Freud habla de las perversiones sexuales, habla de los síntomas neuróticos, encuentra una relación entre los síntomas neuróticos y las perversiones sexuales, tuvo que inevitablemente empezar a mirar la sexualidad infantil porque dice, me parece que todas estas mociones perversas ya estaban desde la infancia, lo corrobora por medio de la observación directa en los niños, ¿no? Por supuesto también a partir de la clínica de sus neuróticos, a partir de lo que decían, a partir de sus ocurrencias, a partir de las interpretaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos averiguar de forma más clara acerca de la sexualidad del niño? En principio, Freud dice que las primeras pulsiones sexuales aparecen apuntaladas en funciones importantes para la vida. Por ejemplo, la nutrición, ¿no? El niño, por ejemplo, toma la teta y en ese acto, que tiene como objetivo de alguna manera la nutrición, nace la pulsión sexual, apuntalada, ¿sí? Apoyada de la función de nutrición. Pero poco a poco, esta pulsión sexual se independiza de la función de la nutrición. Es decir, no necesariamente tiene que aparecer la teta o aparecer el hambre, mejor dicho, para que el niño pueda encontrar la satisfacción de esa pulsión sexual. Es decir, se independizó. Nació apoyada de esta, pero pronto se independiza. El niño chupetea entonces con el único fin de obtener placer. Chupa para poder dormir, chupa su dedo, la boca, etc.
¿no? Entonces podemos ver ahí que la zona erógena vendría a ser los labios, la boca, la mucosa bucal. En esa zona erógena, la pulsión sexual, vendría a ser la pulsión oral, encuentra satisfacción. Una aclaración importante. Freud llama sexual al placer alcanzado mediante el chupeteo, en este caso. El acto de amamantar el pecho materno es el punto de partida de toda vida sexual, ¿no? Si entendemos que la pulsión sexual nace apuntalada de esta función de la nutrición, donde el pecho materno es sin lugar a dudas el órgano que le permite alcanzar esa nutrición, nace a partir de ahí, pero después se independiza, es el punto de partida de toda vida sexual. ¿No? Esto tiene que quedar claro. Incluso podríamos decir el más importante. ¿Por qué? Porque satisface al mismo tiempo dos grandes necesidades vitales de la vida. Número uno, la nutrición, y número dos, la sexual. Esto es lo que Freud viene a decir acá en relación a esta etapa. Entonces, el pecho materno es el primer objeto de la pulsión sexual. Después lo sustituye, por supuesto, por una parte del cuerpo, que puede ser el pulgar, la lengua, etc., ¿no? Y se independiza de este modo del mundo exterior en cuanto a la ganancia de placer. Es decir, en principio necesitaba que venga la madre, que le dé el pecho y ahí encontrara la satisfacción de la pulsión sexual, ¿no? Ahora ya no, porque mete el dedo en la boca, no sé, chupa su lengua, de este modo se independizó del mundo exterior, ¿no? Encuentra placer en su propio cuerpo. Ahora, entonces, este acto de chupetear, el chupeteo, nos revela dos características de la sexualidad infantil, ¿no? En principio, ya lo había dicho, nace apuntalada de la satisfacción de las necesidades orgánicas, y por otro lado, que es autorótica, busca y encuentra sus objetos en el propio cuerpo, ¿no? Entonces, como síntesis de esta primera etapa, Freud nos dice de dónde nace la pulsión sexual, ¿sí? Y cuáles son las dos características de la sexualidad infantil, ¿no? Que nace apuntalada de una función orgánica y al mismo tiempo que es autoerótica, ¿sí? Se satisface en su propio cuerpo. Entonces, Freud dice, lo que se ha demostrado de forma clara en la recepción de alimento, ¿no? En este acto de chupetear, algo parecido sucede con las excreciones, es decir, con hacer pis, con hacer caca. El niño experimenta sensaciones placenteras cuando vacía su vejiga y cuando hace caca, ¿no? Nuevamente como que está apuntalada de alguna necesidad biológica, encuentra placer ahí y después se independiza. Pronto el niño empieza a organizar las acciones de tal manera que le produzcan el máximo placer, ¿no? Empieza a controlar su caca, su pis, porque sabe, porque, porque experimenta allí mucho placer sexual. Entonces la zona erógena en este caso sería el ano, la mucosa intestinal. Entonces acá vemos que el mundo se le presenta al niño por primera vez como prohibidor y hostil en sus aspiraciones de placer. Es decir, el niño controla sus heces, controla su vejiga, de tal manera que le brinde el máximo de placer, digamos. Y hace caca cuando él quiere, digamos, y no cuando la madre quiere. Entonces, se le empieza a presentar al mundo como hostil, el mundo le empieza a prohibir la satisfacción de determinadas pulsiones sexuales, pulsiones anales en este caso, y debe intercambiar él entre el placer y la dignidad social, ¿no? Porque la madre le dice, bueno, hay cosas que no se hacen cuando uno quiere o donde quiere, entonces empieza como a tener como su primer conflicto ahí entre él y el mundo externo, entre sus aspiraciones, digamos, y lo que la sociedad le demanda. Entonces, queda claro que en la infancia hay sexualidad, hay placer sexual, ¿no? Y es de índole perverso. Es decir, no está orientado a la reproducción, no está orientado a la unión de los genitales, ¿no? Sino más bien que tiene que ver con el placer alcanzado mediante el chupeteo, como decía Freud, cuando se independiza de la función de la nutrición y después la pulsión sexual por sí sola busca la satisfacción mediante el chupeteo del dedo, la lengua y todo lo que esté cerca del niño. Lo mismo ocurre después con el control de la mucosa intestinal, ¿no? Donde el placer sexual estaría organizado en el ano, en la mucosa intestinal. Entonces, hay pulsión sexual en la infancia, hay sexualidad y es de índole perversa.
es de índole perversa porque solo le falta lo que le convierte a la sexualidad en la función de la reproducción, ¿no? Entonces, el carácter común de todas las perversiones, como habíamos dicho, es que han abandonado la meta de la reproducción. Y en este sentido, la sexualidad infantil es de índole perversa. Entonces, de hecho, Freud llama perverso cuando se ha abandonado a la meta de la reproducción y prosigue la ganancia de placer como meta autónoma, tal cual como sucedía con los perversos, ¿no? Esto mismo observamos en la infancia. Y como para ir cerrando, la vida sexual del niño se agota en la práctica de una serie de pulsiones parciales, ¿no? Que independientemente unas de otras, buscan ganar placer, en parte en su propio cuerpo y en parte en el objeto exterior, ¿no? Es decir, podríamos decir, pulsiones parciales como por ejemplo el exhibicionismo, el voyeurismo, el sadismo, el masoquismo, son como todas pulsiones parciales que las encontramos en la infancia y que una, independientemente de la otra, encuentran una satisfacción. Esa satisfacción, por supuesto que no está orientada a la reproducción, sino que tiene como meta la ganancia de placer de forma autónoma. En este sentido es perverso, ¿no? Entonces Freud amplía la concepción de sexualidad. Hemos ampliado el concepto de la sexualidad solo hasta el punto de que puede abarcar también la vida sexual de los perversos y de los niños. Es decir, le hemos devuelto su extensión correcta. Lo que fuera del psicoanálisis se llama sexualidad se refiere solo a una vida sexual restringida, puesta al servicio de la reproducción y llamada normal, ¿no? Entonces, para finalizar, repito lo siguiente, Freud no hace un análisis ético de lo que estaría bien y lo que estaría mal en relación a las prácticas sexuales, sino más bien amplía la concepción que se tiene sobre sexual para poder explicar la sexualidad perversa, los síntomas neuróticos y cómo ésta se relaciona con la sexualidad normal. En definitiva, para hablar sobre la vida sexual de los seres humanos.